ciertos parámetros de la actividad musical o para la actividad musical, al igual que la fase lo es para el lenguaje. El esquema que vamos a seguir es el siguiente. Vamos a empezar con una introducción general sobre cómo se evalúa la capacidad musical. Falta de un apartado que es el de compositores con lesión cerebral y por último el de Maurice Ravel y Chevalin, que son los dos grandes músicos que han padecido diferentes trastornos cerebrales, y en un caso como el de Chevalin no ha habido repercusión a nivel musical, pero en el caso de Ravel ya veréis que prácticamente sí. Así que, ¿os parece que empiece ya? ¿Disparo? Estamos en la primera parte, evaluación de las capacidades musicales. Esto es un poquito vago. No tenéis que confundir las baterías que después veremos para la música, que son baterías. Por ejemplo, la más actual vamos a citar la que es la MDA o la de Dolby, que son baterías de evaluación de la discapacidad, por decirlo de alguna forma, o del trastorno musical, con las baterías de evaluación de la capacidad musical, que la de Seashore es la más conocida. Cuando somos músicos, estamos en la... Bueno, en fin, aunque no lo seamos, a todos o a todas os han pasado baterías de evaluación de la capacidad cognitiva, en la escuela, en las carreras que habéis hecho, seguro que todos habéis pasado por estos test. Y es muy habitual que los conservatorios a los músicos o a los futuros músicos se les pasen baterías, por ejemplo, de identificación del tono, identificación o tapping del ritmo, discriminación del timbre. Estas baterías no son lo mismo que las baterías de evaluación de la música. Esto lo tengo que explicar porque en ocasiones se genera confusión. Lo que sí que es cierto es que las baterías de evaluación de la música utilizan en muchas ocasiones, o se basan lógicamente, en la evaluación de las capacidades musicales para las homólogas, para la evaluación de capacidades musicales, porque claro, en ellas está distribuido cada habilidad musical por separado. Y una cosa curiosa de la música es que, aparte de ser un elemento muy complejo, porque la música es bastante compleja, tiene esa característica, y es que un músico puede perder, como veréis al final, selectivamente una pequeña parte de la capacidad musical y conservar las demás. O perder el lenguaje y no perder la habilidad musical, como en el caso de Chevalin o de Laplace, que veréis al final, que son compositores. Entonces, haciendo esta aclaración, las primeras baterías de evaluación de la capacidad musical a nivel estadístico o magno estadístico, es decir, a nivel global, son las firmadas por un tal Grissom, como TCC, en 1972, y diferencia estos tipos de poblaciones. El primero es el americano medio normal, porque esas baterías están establecidas ahí, y os digo que estamos al caso de la educación que ellos han tenido. La primera clasificación son aquellos que no tienen ningún interés por la música, es decir, no son sordos tonales, pero aquí estarían incluidos los sordos tonales. Todos conocen, no sé si todos, todas, bueno, todos, porque están ahí. Todos conocéis a alguien que alguno de vosotros, conoce a alguien que no le guste la música, o que no le recuerde las canciones, o que se sienta completamente pasivo hacia la música. Otra tipología de personas, de población, sería la que ocasionalmente escucha música, escucha y canta. Escucha música en los medios de comunicación, por supuesto, y canta de una forma espontánea cuando va al fútbol o en las bautizos, en las comuniones, pero no es una persona musicalmente activa. La tercera categoría disfruta, tiene lo que llamamos un pequeño repertorio, pero no es un repertorio al estilo musical profesional, entendámonos. Tanto lo que los demás cantan es algo que he estado escuchando toda mi vida y tengo eso dentro de mi repertorio, pero no soy un músico, no me dedico a ello, simplemente tengo ese repertorio y lo intento conservar. O me gustan las canciones de Alejandro Sanz y me aprendo todas las que salen, aunque las cante en la ducha. Cultivo ese repertorio, pero es una cosa personal, es un repertorio personal.
que además de poseer un repertorio y cultivarlo, es crítico, no solamente, participa activamente de su propio bagaje musical. Sin necesidad de ser un músico, esta persona escucha música, asiste a eventos de música y se muestra crítico, es decir, tiene juicio crítico respecto a lo que está oyendo. Esta persona eventualmente, aparte de ser capaz de hacer apreciaciones, podría ser, y es la norma, que tocase un instrumento. Pero no estamos hablando de personas con instrucción musical. Un instrumento como, por ejemplo, pues hacer los acordes acompañamiento de la guitarra, es capaz de tocar los acordes al piano si se necesita ocasión, lo que sea típico de la cultura de la fiesta. En estos no entrarían los que han recibido una instrucción formal a un grado profesional, por supuesto. Porque esos están en el siguiente. El siguiente nivel es una persona que ha pasado por una instrucción formal en música, tanto si ha sido en el conservatorio como si ha sido en su casa, pero que ha alcanzado un grado de excelencia reconocido. Además, esta persona tiene que saber leer a primera vista. Y en el último, en el extremo, en el grado más elevado, estaría el grupo sexto, en el que estarían aquellos músicos profesionales que son excelentes tanto en la teoría como en la práctica. ¿Entendéis la distinción entre estos dos grupos que parecen muy cercanos? Es decir, esta persona en el grupo 5, puede que sea un músico profesional, tiene un grado de excelencia reconocida, es decir, que el ambiente en el que está, pues, sus compañeros de clase, etc., le reconocen que tiene una instrucción completa y además es capaz de leer a primera vista. Y en el último caso, estamos hablando de una persona que, aparte de saber hacer estas cosas que hay aquí, es capaz de hacer apreciaciones a nivel técnico y teórico de la música con bastante eficiencia, o sea, con toda la eficiencia. Es una autoridad tanto en un aspecto teórico como en un práctico. Estos serían los 6 grupos que diferenciaría Brisson en la población normal.